De verdad que qué versículo tan impactante, tan profundo, y nosotros tenemos que analizar que también en este versículo que usted nos lee también se habla acerca también del tiempo de Dios. Recordemos que el tiempo de Dios es perfecto, no va de acuerdo a nuestro tiempo. Muchas veces nosotros queremos acelerarnos, queremos ya tener el trabajo soñado, la casa soñada, la familia. No, pero el tiempo de Dios es único, es perfecto, hay a su tiempo de Él. Entonces nosotros tenemos que aprender a esperar. Y cuando dice, no volverá a mí vacía, también está hablando que entre todos nosotros hemos recibido la palabra en algún momento. Y hemos recibido la palabra, hemos sido edificados de repente, no en el momento que nosotros queremos, no en el momento que nosotros hemos escuchado, hemos dicho, ya, bueno, hoy día sí, ya, voy a cambiar. No, hay un proceso para todo eso. Entonces, el Señor cuando nos habla, nos dice en su palabra que no volverá a mí vacía. Quiere decir que va a haber un retorno, quiere decir que va a haber una manifestación de Dios en nuestras vidas y eso va a retornar a Él, va a retornar a otros, va a impactar también a otros. Eso es lo que está hablando en este versículo, hermano. Claro, y vemos ahí la semejanza que hace, ¿no? Dice que es como la nieve, como la lluvia que va, riega los campos, y a medida que va regando los campos, esos campos van produciendo. Entonces nosotros somos como ese campo, ¿no? Somos como ese campo donde la palabra del Señor va a venir a nuestros corazones y tenemos que producir. Dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué estamos produciendo nosotros? ¿Qué estamos produciendo? ¿Estamos produciendo amor, misericordia, perdón, paz? ¿O estamos produciendo rencor, envidia, egoísmo? ¿Qué estamos produciendo nosotros? Y al nosotros estudiarnos de esa manera, al hacernos una autoevaluación, podemos deducir qué palabra estamos recibiendo nosotros. ¿Estamos recibiendo palabra de Dios o estamos recibiendo palabra del mundo o estamos recibiendo algo que no edifica nuestra vida? Recordemos que todo lo que Dios nos da en su palabra, todo lo que Dios refleja en la palabra de Él, es para nuestra edificación. Dice que nosotros debemos anhelar este alimento. Debemos anhelar esta palabra. No es que yo lo voy a hacer por obligación. No es que porque, no, mi mamá y mi papá desde pequeño me llevaban a la iglesia y ahora yo tengo que seguir con esa tradición. No, tenemos que hacerlo porque verdaderamente lo anhelamos, porque verdaderamente queremos que el Señor transforme nuestras vidas. Entonces acá dice algo importante. Dice, como la lluvia y la nieve no vuelven allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, sí o sí, la palabra del Señor va a producir algo en nuestras vidas. Va a producir algo, pero ¿qué va a producir? Va a producir lo que ya Dios ha determinado que va a hacer con cada uno de nosotros. Recordemos que Dios tiene planes perfectos para nuestras vidas y Él en su plan perfecto derrama la palabra para que podamos ser edificados. Pero acá también hay un detalle. Yo estoy recibiendo la palabra, estoy abriendo el corazón al Señor para recibir con amor, con agrado esa palabra, o le estoy cerrando la puerta. O me estoy poniendo unos tapones en el oído porque aunque la palabra está viniendo, yo no la quiero escuchar. Aunque la palabra, el alimento está viniendo a mi vida, está viniendo a mi familia, está viniendo a mi hogar. Si yo no la quiero escuchar, me coloco mis tapones en los oídos y no escucho a Dios. Porque también lo podemos hacer. Pero el Señor dice que Él nos ha dado un libre albedrío a cada uno de nosotros. ¿Qué es el libre albedrío? Es la libertad de poder yo escoger qué quiero hacer. El Señor me dice, mira, acá está lo que yo te prometo, acá están mis bendiciones, aquí está todo lo que yo he prometido para ti, pero tú decides si lo tomas o lo dejas. Por supuesto que sí, hermano, ¿no? Este libre albedrío del que usted habla, ¿no? Es la que va a depender ya en cada uno qué es lo que queremos y qué es lo que hemos decidido que va a ser lo mejor para nuestra vida. Ahora, el tema es el poder de la palabra de Dios. Definitivamente entendemos que hay un poder en la palabra. Cada uno de nosotros tiene un poder cuando habla, tiene un poder, de repente tenemos poder para construir. Si nosotros queremos edificar algo, decimos, miren, vamos a hacer esto, muchachos. Mañana vamos a empezamos a hablar bonito, motivamos, decimos y ya está. Uno lo entiende, lo recibe. Pero también hay un poder para también destruir. O sea, nuestra palabra tiene mucho poder, ya sea para edificar o ya sea para destruir. Cuando a veces
de repente estamos en una discusión y queremos sacar lo peor de nosotros, de lo peor de la otra persona, queremos decir adjetivos de repente, que obviamente que no está bien eso, ¿no? Pero decimos adjetivo y decimos y estamos destruyendo. Entonces tenemos que entender que en nuestra palabra hay mucho poder, ya sea para construir o ya sea para destruir. Entonces, cuando sabemos y cuando conocemos que también tenemos el libre albedrío, nosotros estamos decidiendo qué camino vamos a tomar, el de construir o el de destruir. Que nuestra palabra está siendo para construir a otros o nuestra palabra está siendo para destruir a otros. De repente tenemos hijos, los construimos diariamente, le decimos, vamos, tú puedes, sigue así, esfuérzate un poquito más, te pasó esto, no te preocupes, vamos a seguir adelante. O decimos, no, tú ya no sirves para nada. No, es que tú no sirves para esto. Tú no, esto lo haces mal, así que mejor vete. O sea, con nuestra palabra estamos edificando, como dice el Señor, o estamos destruyendo. Pero lo que venimos a hablar hoy día y nos estamos reuniendo para hablar hoy día es para hablar del poder de la palabra de Dios. Y aquí hay un poder que es perfecto y lo vamos a identificar en esta primera parte, que vamos a hablar acerca exclusivamente del poder de la palabra de Dios. Como dice el primer punto que vamos a tocar, es la palabra crea y sostiene. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros vamos al Salmo 33, versículos 6 y 9, encontramos: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Qué quiere decir? Que la palabra, también lo mencionamos como el verbo de Dios, ¿cierto? El verbo de Dios. Se dijo, háganse los mares, háganse la tierra. Entonces, el poder de Dios tiene ese poder para poder crear. Donde no había nada, se va a crear algo. Solamente lo puede hacer Dios. El poder de Dios entonces crea y sostiene. Pero también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos 1, versículo 3, dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, cuando habla de sostener, de sostiene, esta misma voz que creó los cielos es la que hoy está sosteniendo tu vida. Muchas veces decimos, no, yo no veo a Dios en mi vida. Pero no, Dios te está sosteniendo. Dios te está manteniendo en la situación en la que tú estás. Dios nos está librando de todo mal. Dios nos está librando de situaciones extremadamente peligrosas. Miren a su alrededor y vean cuántas personas están siendo afectadas, de repente extorsiones, de repente, y lo vimos en pandemia, cuántas personas morían a nuestro alrededor. Pero sin embargo, la palabra de Dios está sosteniendo su vida. Hay un propósito para que usted todavía siga con vida. Hay un propósito para que usted tenga lo que usted tiene. Hay un propósito para que usted pueda dar todavía a otros. Hay un propósito de Dios, porque el Señor no solamente crea, sino el Señor nos sustenta. Y nos sustenta a través de la palabra de Dios. Esa palabra tan gloriosa que estamos viniendo a referirnos hoy día. Claro, y qué importante es cuando nosotros aceptamos que la palabra tiene poder. Porque como decía usted, ¿no? Depende de lo que yo diga, lo que salga de mi boca también puede edificar a las personas o puede destruir. No es igual que yo esté todo el tiempo bendiciendo a alguien, todo el tiempo dándole buenos consejos a una persona, no es lo mismo a que yo esté renegando, a que yo esté diciendo, mira, esta persona no, adjetivos negativos. Pero cuán importante es la palabra de Dios. Dice que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, por la palabra de Dios. Pero cuando nos vamos también a esa palabra, también deducimos que es el verbo. ¿Y qué nos dice Juan? Juan en el capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que el mismo Jesucristo es esa palabra. El mismo Jesucristo es ese verbo, es esa palabra que nosotros necesitamos para que las cosas sean hechas en nuestras vidas, en nuestras casas. Tú quieres que en tu casa sucedan cosas positivas, tú quieres que en tu casa las bendiciones de Dios sobreabunden. Trae el verbo a tu casa, trae a Jesucristo a tu casa, no le cierres la puerta, tráelo a tu corazón, porque es necesario que la palabra entre a tu casa. Dice la palabra del Señor que caerá como la lluvia, caerá como la nieve, que riega el campo y produce el fruto.
Pero si nosotros le ponemos un techo al campo, no se va a regar ese campo. Si nosotros le ponemos una cubierta a ese campo, no se va a regar la tierra y no va a producir fruto. Entonces depende de nosotros. Dios quiere llegar, Dios quiere entrar en tu casa, Dios quiere entrar en tu familia, Dios quiere crear cosas nuevas en tu vida. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no le estamos dando la oportunidad a Dios de que Él haga la transformación, no le estamos dando la oportunidad a Dios de que Él riegue el campo de nuestro hogar. Entonces en esta mañana yo te hago la pregunta, tú que nos estás viendo, los que nos están viendo por Facebook, les hago la pregunta, ¿estás dejando que Dios riegue tu casa con su palabra? ¿Estás dejando que Dios riegue tu vida con su palabra? Venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar, dice la palabra. Muchos queremos descansar, queremos tener paz, pero no escuchamos la palabra de Dios. No escuchamos lo que Jesucristo quiere hacer con nuestras vidas. Busca primeramente del reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros primero tenemos que dejar que la palabra del Señor sea con poder y gloria, manifestándose en nuestras vidas, manifestándose en nuestros corazones, para que pueda haber esa transformación. Tiene que haber una transformación. Recordemos que cuando Jesucristo viene, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, sí o sí tiene que haber una transformación. ¿Y cómo viene el Espíritu Santo a nuestras vidas? Cuando nosotros creemos en esta palabra. Si yo no creo en que Jesús es el Hijo de Dios, y si yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios, entonces no creo que el Espíritu Santo va a venir tampoco. Entonces si yo no creo que el Espíritu Santo, quiere decir que no le estoy cerrando la puerta a la palabra. Le estoy cerrando la puerta a la palabra, y he allí el detalle. He allí el detalle que muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Fácil, sencillo, le estamos cerrando las puertas a Dios. Le estamos cerrando las puertas al único que puede transformar nuestras vidas. Le estamos cerrando las puertas al único que puede transformar nuestros corazones, nuestro carácter, nuestra familia, nuestro hogar. Y si le cerramos la puerta a Dios, que es el verbo, que es la palabra, que es el alimento que necesitamos nosotros para nuestra fortaleza, no hay nada que hacer. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es, hermano. Muy bien. Me da esta es una invitación entonces a todos ustedes a abrirle la puerta también a recibir la palabra de Dios, porque cuando hablamos de libre albedrío es una decisión que cada uno tomamos, ¿no? Tomamos la decisión de tomar o no tomar esta palabra, de asumir que Dios existe o de asumir que Dios no existe, de asumir que el Señor Jesús vino, murió por nosotros en la cruz, o de asumir que eso no pasó, de asumir que necesito yo cada día más conocer a Jesús, o de decir no necesito de esto. Pero ¿es fácil o es difícil? En realidad hay que ser honestos con nosotros mismos. Esto no es fácil, o sea, también vamos a encontrar dificultad en esto, porque en nuestra naturaleza como personas está no en hacer lo bueno, está en hacer lo malo. Por eso que Adán, cuando se le dijo no comerás de este fruto, fue lo primero que hicieron, fue lo primero que fueron tentados, fue lo primero en lo que cayeron. Porque a pesar que se nos diga no hagas esto, nuestra naturaleza nos dice, pero ¿qué pasará si pruebo un poquito? ¿Y qué pasará si yo cojo de esto un poquito? ¿Y qué pasará? O sea, siempre en nuestra naturaleza está hacer lo malo. Pero el Señor nos indica todos los días en hacer lo bueno, pero no conforme a lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sabemos, sino lo que es conforme a la palabra del Señor. Porque en nuestra naturaleza vamos a decir, bueno, yo regalo pues todos los días manzana a los niños, yo doy dinero y doy a los albergues, y yo soy una persona buena, pero no estamos actuando conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Mi opinión es una, pero lo que dice el Señor es otra cosa. Y nos tenemos que regir bajo lo que diga la palabra de Dios. Entonces, en este poder de palabra de Dios también podemos encontrar en el Salmo 107 y 20 que la palabra sana y la palabra libra. ¿Qué quiere decir esto? Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Primero el Dios envía la palabra a tu vida, envía la palabra a tu casa. ¿Tú le estás abriendo la puerta? ¿Estás queriendo oír? ¿Estás queriendo recibir esa palabra? Porque luego de eso los libra de su ruina.
Wow, aquí vemos acá un proceso, ¿no? Vemos acá un proceso. La palabra primero te transforma, luego crea y sostiene lo que necesitamos nosotros para poder continuar en el camino. Luego que Él crea, sostiene, nos tiene ahí bien plantaditos, dice que nos envía sanidad y nos liberta. Y cuando habla de libertad, hablamos automáticamente de Jesucristo. Hemos visto que el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el verbo era Jesús. Entonces, si Jesús es el verbo, si Jesús es la palabra, Jesucristo dice la palabra del Señor que Él vino hace más de 2000 años a morir por cada uno de nuestros pecados. Entonces automáticamente allí se cumple esa palabra. Él vino a darnos libertad a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ya lo hemos conversado en todos los programas anteriores. Hablamos del pecado, hablamos del principio, hablamos de que necesitamos un nuevo nacimiento, hablamos de la venida del Espíritu Santo. Hemos venido tocando varios temas que si por allí no los has visto, te invitamos a que puedas revisar, ¿no? los programas anteriores en el Facebook, Instagram, YouTube. Están ya los programas distribuidos en nuestro canal de Facebook de la Iglesia Apostólica Kairos. También se comparte estos programas, y es importante que podamos ir entendiendo, ¿no? Jesucristo mismo nos envía, no solo nos enseña, sino que también nos da sanidad, también nos da libertad, también nos da todo aquello que nosotros necesitamos. A lo mejor por allí estamos atravesando alguna situación, a lo mejor por allí estamos pasando alguna adversidad de enfermedad, a lo mejor por allí estamos pasando alguna adversidad en que nos sentimos que no tenemos o no encontramos la salida, pero el Señor dice: venid a mí los que estéis cargados, los que estéis cansados, yo los voy a hacer descansar. Pero tenemos que ir con esa fe de que lo que Dios me va a decir es de provecho para mi vida, que lo que Dios va a hacer conmigo es de provecho para mi vida. No solamente con la intención de ir a recibir el milagro nada más y luego olvidarme de Dios. ¿Qué pasa? Nosotros como personas muchas veces atravesamos situaciones y vamos y al último que nos acercamos es a Dios. Porque así es el hombre, así son los seres humanos. Al último que se acercan es a Dios. Pero cuando se acercan a Dios, se acercan por el milagro que Dios puede hacer y no porque verdaderamente quieren agradar a Dios. Entonces a lo mejor a veces pasamos por situación de enfermedad que queremos sanidad de parte de Dios, queremos liberación de parte de Dios. Dios hace el milagro, Dios hace el trabajo allí en nuestras vidas, y después nosotros nos olvidamos de Dios. Entonces allá hay un problema. Ahí hay un problema. ¿Con qué corazón nos estamos acercando nosotros a Dios? ¿Con qué corazón nos estamos acercando hacia Él? ¿Con qué corazón nos estamos acercando hacia su palabra? Porque está bien, la palabra sana, la palabra liberta, pero yo me estoy acercando verdaderamente con fe en la palabra, con fe en Dios, o con fe en la fe. No, yo me estoy acercando porque tengo fe de que voy a recibir el milagro, voy a ser sano, voy a tener liberación. Pero ¿qué pasa? Mi fe no está en que yo quiero agradar a Dios. Entonces nada va a suceder, nada va a pasar. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que una mujer que tenía flujo de sangre dijo: si solamente tocas el borde del manto del Señor seré sana. Pero la mujer tenía fe en Jesucristo, tenía fe en Jesús. Y no solamente fue sana, sino que Jesucristo le dijo que había sido salva también. Entonces, cuán importante no solamente es la sanidad física, sino la salvación para nuestras vidas. Nosotros tenemos que anhelar esa salvación. ¿Cuál es la salvación? Anhelar que una vez que ya nosotros no estemos en este mundo, que ya no estemos en este lugar, nosotros podamos tener la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Tener la oportunidad de entrar al reino del Padre. Dice: yo me iré y prepararé banquetes para cada uno de vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que anhelar estar en esas cenas del Cordero. Tenemos que anhelar estar en esas bodas. Tenemos que anhelar estar en la presencia de Dios al momento de que nosotros ya no nos toque partir de este lugar. Eso es el poder de la palabra. Ese es el poder que Dios muestra. Nos da promesas de vida eterna. No te está prometiendo: mira, tú vas a vivir 90 años. No, te está diciendo: tú tienes una promesa de la vida eterna, de vivir para siempre. Fuimos creados para la eternidad. El problema es que por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra concupiscencia, por causa de nuestras fallas y errores,
tenemos una herencia de muerte, pero esa herencia de muerte la podemos eliminar a través solamente de quién, del Señor Jesucristo. Poder ser coherederos juntamente con Él del reino de Dios. Amén. Entonces dice también acá que la palabra guía, hermano. La palabra nos guía, la palabra es ese GPS también, que nos va a guiar a nosotros el camino correcto por el que debemos andar. Muchas veces andamos y decimos, ando como que no sé qué quiero hacer, siento que necesito hacer algo, pero no sé qué voy a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos esa dirección de parte de Dios. Y mira, dice, lo leímos el programa pasado, ¿no? El Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No sé cuán importante es que nosotros podamos ver claramente por dónde necesitamos caminar. No es igual yo caminar por un desierto donde no hay caminos que yo caminar por una vereda, porque la vereda me va direccionando, mira, por acá es el camino, ¿ya? Pero si yo voy en un desierto que no hay nada, solamente ahí se ve tierra por todos lados, entonces yo puedo caminar por cualquier parte y puedo tropezarme, puedo ver, haber algún tipo de hueco por ahí que no sea visible y pueda caer. Y si es de noche, mucho peor. Entonces, cuando caminamos de noche por lugares desérticos, no tenemos por dónde caminar. Pero si vamos con la luz de Dios, tenemos esa dirección. En este salmo se resalta bastante la iluminación, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Entonces, usted hacía referencia a algo gracioso, usted hablaba del GPS, era un GPS espiritual que nunca nos va a fallar, claro, ¿no? Hoy en día tenemos nuestro celular y nosotros podemos ubicarnos a través del GPS, podemos saber en qué dirección estamos yendo. De repente no es necesario conocer la calle ya hoy en día, no es necesario conocer. Entonces ese GPS es aquel que nos va a dar la dirección exacta que nosotros queremos llegar a este punto. Claro, antes no había GPS, ¿no? En mis tiempos no había GPS. Hoy en día todos nos movemos con este GPS y sabemos, a ver, mándame tu ubicación y llegamos al punto exacto que nosotros queremos llegar. Entonces, cuando usted hace esta analogía del GPS, nosotros tenemos que relacionarlo con la palabra de Dios, porque si nosotros estamos caminando, podemos elegir caminar a oscuras, podemos elegir caminar de repente sin una guía, o podemos elegir ser guiados. ¿Y quién es el que nos va a guiar? ¿Quién más que el creador de todo lo que nosotros vemos? Que el creador de todo, que es Dios. Si usted elige, decide que su guía va a ser Dios, está eligiendo el camino correcto, porque Jesús también dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, el camino de verdad que usted ha elegido, que usted está decidiendo elegir ahora, es un camino de verdad. Es un camino que lo va a llevar al punto que usted necesita, al punto de la salvación. Porque hemos caminado mucho tiempo a oscuras, éramos antes ciegos, pero a través de su palabra usted va a poder ver. Jesús sana, Jesús te dice, Jesús hace este lodo con su saliva, te lo unta en el ojo y luego te dice, ve y lávate. Uno se levanta, no entendemos todavía qué es lo que está pasando en nuestra vida, no entendemos, y vamos, nos lavamos, hacemos la limpieza tal y como Jesús nos está diciendo, estamos siendo guiados y de pronto el milagro existe, usted puede ver. Entonces, cuando usted reconoce que usted está caminando a oscuras, usted está reconociendo que usted necesita de la luz y guía del Señor. Usted necesita la lumbrera a su camino y solamente lo va a poder encontrar a través de la palabra de Dios. Cuán importante es que usted lo tenga eso en su corazón, que usted entienda lo importante que es para su vida ser guiado, para poder llegar al objetivo, para poder llegar al camino correcto. Ya no se esté desviando, ya no se esté perdiendo más de ese camino. Y acá también un tema es la confianza, ¿no? Cuando hablamos de GPS, yo voy por donde el GPS me diga. Claro. El Maps me dice que por esta calle yo puedo subir, yo asumo que el Maps me está diciendo que esa calle es apta para yo subir. Entonces ahí también entra el tema de la confianza, ¿no? ¿Cuánta confianza tenemos nosotros en el Señor Jesucristo? Si podemos poner nuestra confianza en un dispositivo móvil que nos está guiando, ¿cuánto más confianza podemos poner en la palabra de Dios, que es la que nos direcciona a la vida eterna? Es la que nos direcciona a la vida eterna. Así que si tú te estás dejando guiar por el GPS de la palabra del Señor,
déjame decirte que vamos por un buen camino. Por supuesto, la palabra da vida. Y esto es importante porque entendemos que Dios no es un Dios lejano, es nuestro Padre. Entonces, ¿qué padre va a dar a sus hijos algo que no es de provecho? O sea, no le podríamos dar a nuestros hijos de repente veneno. No, nosotros tenemos que darle algo que edifique, algo que lo levante, algo que lo simiente. Entonces, como padres andamos buscando, y aunque somos carnales, somos terrenales, y cuán mayor aquel Padre celestial que todo tenemos. Entonces, recordemos que Él nos va a dar, a través de su palabra, nos va a dar vida. ¿Y dónde lo dice? Miren, vamos a ir a Juan 6, versículo 63. Y dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando dice la carne para nada aprovecha, es porque nosotros andamos pensando que hay cosas que son más importantes. Claro, es necesario que nos alimentemos, es necesario que trabajemos, es necesario que sustentemos, pero primero es la palabra de Dios, porque a través de esto es que nos trae a la vida. Nosotros antes andábamos muertos en vuestros delitos y pecados, pero a través del Señor nosotros vamos a reencontrarnos de nuevo en este nuevo nacimiento, en esta nueva vida. Nosotros vamos a encontrar ese camino correcto, y esto lo encontramos solamente en la palabra de Dios. Wow, sí, y es que la palabra de Dios muchas veces no va a ser solamente palabras, o como dicen por allí, pañitos de agua tibia. A veces el Señor necesita hablarnos fuerte a nosotros también. Necesita hacernos entrar en reacción y nosotros decir, oye, verdaderamente el camino que yo llevo no es el correcto. O sea, si sigo por este camino voy a terminar muerto. Entonces el Señor a veces necesita darnos una palabra fuerte a nuestro corazón, a nuestra vida, para que nosotros podamos despertar y entender, oye, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy tomando estas decisiones si esto no me va a edificar? ¿Por qué estoy tomando estas decisiones si esto no le va a dar la gloria a Dios? O sea, y el Señor a veces necesita, y aquí en ese ejemplo del libro de Juan, vemos, ¿no?, que los apóstoles le dicen, si usted se va un poco más atrás, dicen, oírla, dice acá en su versículo 60, vamos a leerlo, dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo le está diciendo, mira, solamente el que come de mi carne, el que bebe de mi sangre, ese va a ser salvo. Entonces, los discípulos dijeron, ¿y cómo que vamos a comer de tu carne? Nosotros no somos carnívoros. No había un entendimiento, ¿no?, para las personas en ese tiempo. Entonces Jesucristo les hablaba con fuerza. Dice, solamente el que me conoce a mí conoce al Padre. O sea, y sabemos que en ese contexto histórico el pueblo de Israel era netamente de la ley. Ellos se regían netamente por la ley. Jesucristo vino a transformar esa ley, vino a mostrar la misericordia de Dios y vino a mostrar que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos oír la palabra de Dios y decir, verdaderamente lo que Dios me está diciendo es lo correcto, es lo que yo tengo que hacer. Es lo que yo tengo que hacer, yo tengo que obedecerle. ¿Por qué? Porque es de provecho para mi vida, es provechoso para mi familia, es provechoso para mi hogar. Pero si nosotros no le prestamos atención a las palabras que Dios nos quiere decir, muchas veces no vamos a tener vida. Muchas veces no vamos a tener vida. Y ahí más adelante en el libro de Juan, seguimos en Juan 8:51, dice la palabra del Señor acá, mira. 51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos, no solamente acá muchas personas confunden, guarda la palabra, no, la Biblia yo no la puedo rayar, tengo que guardarla acá en mi mesita, tenerla bien limpiecita, porque yo tengo que guardar la palabra. Eso no es guardar la palabra. Guardar la palabra es estudiarla, escudriñarla, guardarla en nuestro corazón. Guardar la palabra en nuestras vidas y hacerla por obra. ¿De qué me vale a mí yo tener todo el conocimiento del mundo de la palabra de Dios si yo no la estoy practicando? No me va a valer de nada. Entonces, cuando Él habla de guardar la palabra, es que, oye, tienes que practicar lo que yo te estoy diciendo que tenemos que hacer.
Jesucristo duró 3 años mostrándole a los discípulos todas las cosas que debían hacer, y aún al momento de su muerte se dispersaron los discípulos y no entendían muchas veces lo que estaba sucediendo, hasta que el Espíritu Santo vino a ellos y les pudo dar ese entendimiento, le pudo revelar y mostrar ese camino. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros le digamos: Señor, necesitamos tu guía. Quiero la vida, quiero vida eterna, pero necesito tu guía, que me la va a dar ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Veíamos cuando hablábamos acerca del Espíritu, Jesucristo dijo: yo me voy, pero enviaré al Consolador, y Él les enseñará, les instruirá, les guiará, les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Entonces, cuando vemos la palabra del Señor, la palabra de Dios fue escrita en un periodo extenso por diferentes autores, y ninguno se contradice una cosa con el otro. ¿Es casualidad? No es casualidad, es propósito de Dios, es palabra de Dios, es guiado y direccionado por el Espíritu Santo. Dice que todos los hombres que escribieron la palabra del Señor fueron inspirados por Dios mismo. Fueron inspirados por Dios mismo. Entonces, si una palabra es inspirada por Dios, quiere decir que es una palabra que da vida, es una palabra que llena, es una palabra que transforma, es una palabra que guía. Ese es el poder de la palabra que nosotros le venimos a mostrar en este día. El poder de la palabra, el poder que tiene la palabra para transformar, el poder que tiene la palabra para darnos vida en abundancia, el poder que tiene la palabra para sanar, para librar, para crear, para sostener. Ese poder de la palabra nosotros lo tenemos a nuestras palmas de la mano. El problema es que no lo creemos. Y cuando entendemos eso, entendemos cuán valioso es este poder que nos ha sido dado, nuestro actuar va a ser diferente. Entonces tenemos que entender que Dios mismo crea todo, ¿no? Estábamos hablando de la creación. Él es el que crea con su palabra. Entonces, pero también Dios se hace hombre. Y este hombre también se hace verbo. Jesús llega a nosotros como palabra. Muchos dirán: pero yo no puedo verlo hoy en día Jesús. Jesús murió hace 2000 años. No. Recordemos que cuando dice el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús no está muerto. Jesús resucitó al tercer día. Y hoy día usted lo puede ver y lo puede conocer aún más abriendo la Biblia. Ir y buscar de repente de Dios, encontrar a Jesús, las enseñanzas que Jesús nos dio. Por eso decimos que Jesús nos dejó su palabra. Y nos dejó su palabra justamente para iluminar nuestro camino. Y va a depender de nosotros si nosotros decidimos recibir este consejo divino o recibir el consejo del amigo, que hoy día, que es sábado, nos está diciendo que tengo que ir a la fiesta, tengo que ir a celebrar esto. ¿Qué estamos recibiendo? Recibimos el buen consejo, recibimos el verdadero camino, que es la palabra del Señor, para que nuestros caminos sean perfectos y no encontremos la muerte. Cuando decimos no encontremos la muerte, no es que nunca vamos a morir, sino que sí, obviamente nuestra carne va a morir, pero nosotros vamos a encontrar la vida eterna, que es aún mucho más importante. Es encontrar también y dejar un legado con nuestra familia, el camino correcto. Ustedes también tienen que seguir el camino correcto. Dejar por eso es que decimos no encontraremos la muerte. Pero ¿qué más? No solamente la palabra da vida, sino también la palabra salva y transforma. ¿Usted quiere ser salvo? ¿Usted quiere ser transformado? En el libro de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y aquí somos incluidos todos nosotros. Usted, yo, los amigos que nosotros conocemos, no pertenecíamos, no éramos el pueblo judío en un inicio, pero nosotros fuimos adoptados por Dios. Somos los hijos adoptados de Dios. Pero como hijos adoptados tenemos todo el privilegio de ser llamados también hijos del Señor. Pero a través de su palabra. Porque esta palabra nos dice: el poder de Dios está para salvación para salvación de todo aquel que cree. Así que si usted cree que la palabra de Dios
es en su vida la lumbrera necesaria, usted no va a encontrar la muerte, usted va a encontrar la vida eterna. Amén. Y mira lo que continúa diciendo el versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿por fe en quién? Fe en el Señor Jesucristo, de que su palabra, lo que Él dejó escrito en la tierra, es verdadero, es verídico, es vida, es pan, es alimento. Es lo que nosotros necesitamos. Y hablaba usted, ¿no?, de que este cuerpo, al fin y al cabo, este cuerpo va a dejar de existir. Este cuerpo es como un auto, el que nos moviliza en un periodo mientras estemos acá en la tierra, pero nuestra alma está hecha para la vida eterna. Nuestro espíritu está hecho para vivir eternamente. Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar nosotros? ¿De a dónde va a ir esa alma al momento de que este cuerpo deje de existir? Entonces, tenemos que reflexionar en ello. Dice, la palabra salva, la palabra transforma. Y mira lo que dice el libro de Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, lo cual puede salvar, ¿qué le dije yo? Nuestras almas. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿A dónde va a ir mi alma? ¿A dónde va a ir mi alma? Solamente hay dos caminos. El camino que nos lleva a la salvación eterna, el camino que nos lleva a la muerte eterna. ¿Cuál es el camino que nosotros vamos a tomar? ¿Cuál es el camino que nosotros queremos? ¿Cuál es el camino que nosotros anhelamos? ¿Quiero yo vivir eternamente al lado de mi Señor, de mi Redentor, de mi Padre? ¿O quiero yo tener sufrimiento y muerte eterna? Solamente existen dos caminos, no hay opción C, no hay que me voy por la mitad de los dos y vivo un ratito acá y un ratito allá, no. O eres frío o eres caliente. Dice la palabra del Señor que a los tibios Dios los vomitará, o sea, no los recibe a los tibios. Si eres tibio, te vas igual para el otro lado. Para acá solamente vienen los que verdaderamente han aceptado, han creído, han confiado, han vivido conforme a la voluntad de Dios. Es difícil, muchas veces es difícil, pero no imposible cuando Dios está de nuestro lado. Dice la palabra del Señor que lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Para Dios todo es posible. Aunque nosotros veamos que es difícil, aunque nosotros veamos de que, oye, no puedo seguir avanzando, no, mis deseos carnales no me dejan avanzar, entrégale todo lo que tú eres a Dios y Él va a transformar, Él te va a librar, Él te va a sanar, Él te va a dar ese alimento que tú necesitas. Pero lo importante acá es que la fe que tú tienes esté en el Señor Jesucristo. Que la fe que tú tienes sea la que va a transformar tu relación con Dios. Y allí viene lo que hablábamos en el programa anterior, es la oración, esa intimidad, esa conversación con Dios, ese deseo, ese anhelo de yo decirle, Señor, transfórmame, Señor, guíame, Señor, dame lo que yo necesito, Señor, quiero vivir agradándote, quiero vivir siendo agradecido contigo. Y allí en adelante viene todo lo que nosotros necesitamos. ¿Pero qué necesitamos? Un alimento espiritual. Necesitamos alimentarnos verdaderamente de la palabra de Dios. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, nos vamos a alimentar lamentablemente de la palabra que el mundo nos va a bombardear. Muchas veces me preguntan, oye, ¿tú quieres que tu hijo sea cristiano? Y yo siempre le digo, sí, yo hago todo lo posible para que mi hijo sea cristiano. Yo en mi casa me encargo de inculcarle la palabra de Dios porque sé que el mundo se va a encargar de inculcarle todo lo contrario. Entonces yo tengo que contrarrestar primero lo que el mundo le va a bombardear cuando él esté en la universidad, cuando él esté en el trabajo, cuando ya él se desarrolle solo como persona. El mundo se va a encargar de darle todo lo que no es agradable de parte de Dios. Entonces hay que hacer un cimiento allí de parte de Dios. Hay que cimentar allí la palabra. Hay que cimentar para que cuando a él le toque salir de la casa, cuando a él le toque salir del techo de sus padres, ya él lleve una base y ya él conozca, oye, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿O qué es lo que no debo hacer? Cuán importante es reconocer que también necesitamos de la valentía, ¿no? Requerimos de la valentía. ¿Y por qué el Señor dice en su palabra, los cobardes no heredarán el reino?
¿Por qué se habla esto? Porque el Señor quiere que usted sea una persona valiente. No quiere que usted vaya y participe en la guerra, que haga desmanes. No. La valentía es justamente todo lo contrario. Es saber lo que me hace daño, reconocer lo que me está haciendo daño. Si yo sé que este chocolate me hace daño a mi diabetes, entonces yo me mantengo firme. Soy valiente y le digo no. ¿Cuál es el chocolate en su vida? ¿Cuál es lo que a usted le hace daño? ¿Cómo está actuando usted? ¿De forma valiente o de forma cobarde? ¿Está siendo valiente y está diciendo esto no me conviene? ¿O está diciendo, bueno, creo que no me conviene, pero esta vez no más? Esta va a ser la última vez. ¿Estamos actuando de esa forma? Para eso se necesita valentía. Para escuchar la palabra del Señor necesitamos valentía. Bueno, escucharla es sencillo, pero ponerla por obra necesitamos valentía. Levantarnos todos los días y pedirle al Señor dirección. Necesitamos todos los días para inculcar a nuestros hijos, para inculcar a otros, para apartar un tiempo de intimidad con el Señor, para apartar un tiempo para leer. Porque sí es cierto, hay muchas cosas que nos pueden estar seduciendo, nos pueden estar tentando. ¿Cuál es ese chocolate en tu vida? Identifica cuál es lo que te está haciendo daño y dile no a eso. Porque usted, a partir de ahora que está escuchando la palabra de Dios, usted está actuando con valentía. Y hay que ser muy valientes para tomar el camino de Cristo. Hay que ser muy valientes porque van a encontrar dificultades, pero usted va a seguir de pie y va a seguir de pie y va a seguir de pie. Y si se va a poner de rodillas es solamente para darle la gloria a Dios. Es solamente para honrarlo, es solamente para adorarlo. Pero después usted va a permanecer de pie. En este segundo bloque vamos a hablar sobre cómo profundizar entonces en la palabra. Profundizar ya. Entonces, un primer punto podríamos tocar acerca de escucharla. Primero tenemos entonces que escuchar. Para profundizar la palabra de Dios, vamos a profundizarla. Y en el libro de Romanos 10:17 nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este verso tan impactante que muchos de los cristianos lo conocemos, pero ¿acaso nosotros oímos realmente o solamente escuchamos la palabra? Aquel que oye no solamente lo oye con los oídos, aquel que está oyendo lo está oyendo con el corazón. Recordemos, estamos siendo direccionados. Usted está escuchando la palabra de Dios y sabe que Dios le está hablando. O dice, no, me está hablando el pastor, me está hablando el hermano, me está hablando esto, No, usted tiene que oír la palabra de Dios en su vida. Amén. Entonces acá tenemos varios puntos, ¿no? Tenemos varios puntos para el tema de profundizar la palabra. La primera es oírla, la segunda es leerla, la tercera es estudiarla, cuarta memorizarla, quinto meditar en ella y sexto creerla y obedecerla. Son 6 puntos que nosotros debemos apoderarnos de ello para poder ver verdaderamente la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Cuando hablamos de leer, hablamos de poder sentarnos, tener un tiempo, ¿no?, para poder leer la palabra de Dios, que es la que nos va a alimentar. Dice Deuteronomio 17:19, yo tengo consigo y leerla en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. O sea, hay un propósito detrás de todo esto, detrás de la lectura, detrás de yo sentarme y decir voy a dedicarle 1 hora a leer la palabra del Señor. Hay un propósito. ¿Cuál es? Temer a Dios. Y cuando hablamos de temer no es de miedo, es de respeto, es de que yo, oye, verdaderamente esta palabra que acabo de leer en esta hora me es de provecho para mi vida. Cuando hablamos de estudiarla, ya ahí entramos a otro level. Claro, vamos ya avanzando un poquito más. Claro. Lo primero que vamos a hacer entonces, ya hemos escuchado, usted está escuchando. Muy bien, ahora viene el segundo paso, vamos a leerla. Usted estaba leyendo el libro de Deuteronomios, pero yo también lo invito a que usted la estudie. ¿Y dónde lo encontramos? Por ejemplo, tenemos en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil? ¿Para qué será útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra. Si usted ha decidido estudiar la palabra del Señor, usted está siguiendo los caminos de Dios. Y créame que hay una obra que está diseñada para que usted ayude, para que usted guíe también en esa obra. Y esa obra es la obra de Dios. Entonces es necesario que usted siga estudiando, es necesario que usted busque cada vez más esa leche espiritual que decíamos. En un comienzo necesitamos la leche, sí es cierto, pero luego ya comemos la carne, luego ya tenemos que masticarla, luego tenemos que ir mucho más allá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través del estudio, apartarnos un tiempo, no solamente para leerlo, sino para analizarlo, cada palabra. Bueno, esta palabra me dice esto, voy a ver qué dice por acá. Ah, sí, claro, tiene razón, porque toda palabra fue inspirada por Dios. Amén. Y también es un punto importante de la memorización, ¿no? Guardar en nuestro corazón la palabra del Señor. Muchas veces creemos que memorizarla es simplemente yo voy a aprenderme este versículo, y después lo voy repitiendo. No, es que tú guardes en tu corazón para que en el momento de que algo pueda sucederte, esa palabra pueda venir a tu mente y decir, oye, no, la palabra del Señor dice que tal y tal cosa, entonces yo no puedo hacer esto. Entonces de eso se trata, que nosotros podamos interiorizar la palabra, memorizar la palabra de Dios. Memorizar, es importante que nosotros podamos memorizar. Y dice en Deuteronomio 6, dice, grábala en el corazón y enséñala en casa. Cuán importante es que nosotros podamos recibir la palabra, memorizar esa palabra, yo ser multiplicador en mi casa, a mi hijo, a mi esposa, a mi padre, a mi madre, a mi... ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros estamos llamados ¿para qué? Para llevar ese mensaje de parte de Dios, para llevar esa palabra de parte de Dios, y debemos meditar en ella también. Cuando hablamos de meditar es que, oye, verdaderamente yo necesito reflexionar en lo que este texto me está diciendo a mi vida. Entonces yo me voy ahí a la intimidad con Dios y voy a meditar en ella. Voy a meditar y voy a ver, como le dijo a Josué, ¿no? El Señor en un momento medita en la palabra de día y de noche. Entonces dice que hay un propósito después de eso y dice, entonces harás prosperar tu camino. Cuando vemos estos versículos que vamos así tocando rápidamente, ¿no? Por tema de tiempo ya, pero es importante que nosotros podamos ver que hay un propósito detrás de cada uno de estos puntos. Hay un propósito de yo escuchar, hay un propósito de leer, hay un propósito de estudiarla, hay un propósito de memorizarla, hay un propósito de meditar en la palabra. Y todos esos propósitos nos lleva ¿a qué? A la salvación, a la vida eterna, a caminar en rectitud, a seguir el camino correcto. Porque la palabra es el alimento que nos va a fortalecer. Vimos como lo decía Isaías 55. Decía que que la palabra viene como esa lluvia, viene como esa nieve que riega el campo y produce el fruto. Entonces hay un propósito detrás de la palabra. Hay un propósito de que nosotros estudiemos, de que nosotros leamos, de que escudriñemos, de que meditemos en la palabra. Hay un propósito. ¿Cuál es? Que demos los frutos correctos. Dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. Y cuán importante es entonces entender que usted de repente puede ser un gran lector de repente. Usted puede ser una persona de repente, un intelectual de repente. Entonces hay muchos profesionales, muchas personas que le gusta leer bastante. Pero recuerde esto, todo aquello que usted ha leído solamente es algo que le va a ayudar en áreas específicas. Pero cuando usted encuentra en la lectura de la palabra de Dios, usted va a encontrar que esto va a edificar todas las áreas de su vida. Es lo que a usted más le va a ser de provecho. Y usted va a ver que va a venir hacia usted una sabiduría y usted va a decir, wow, mire este hombre cómo habla de Dios, cómo habla de su palabra, cuánta sabiduría. Y usted se va a dar cuenta que no es la sabiduría que proviene de usted, porque usted solamente tiene sabiduría humana. Pero la sabiduría que viene de parte de Dios es una sabiduría que va a edificar a otros, que va a tocar fibras sensibles en lo que cada uno está necesitando en ese momento. Y haremos prosperar nuestra casa. Cuando dice haremos prosperar nuestra casa es porque se va a ver reflejado primeramente en nuestro hogar, en nuestra casa. Aquellos que trabajamos y salimos a ganarnos el pan día a día, estamos ahí, pero hay algo más importante que nosotros tenemos que no olvidar, que es llevar la palabra de Dios a nuestro hogar,
llevar la palabra de Dios a aquel que está necesitando en ese momento escuchar una palabra de Dios. Amén, amén, amén. Y lo último que nosotros tenemos acá apuntado como punto es creerla y obedecerla. Ese es lo más importante, creo. Lo más importante para nosotros es primero tener fe, creer que esta palabra es verídica, es eterna, es perfecta. Y segundo es obedecerla. De nada me vale, como decía usted, yo tener todo el conocimiento del mundo, pero si yo no la creo, si no creo en ella y si no la obedezco, nada va a pasar. Yo me puedo aprender desde Génesis hasta Apocalipsis toda la palabra, pero si no la creo y no la obedezco, nada va a pasar. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Debemos creer en la palabra. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, dicen, ¿no? Entonces, cuán importante es que nosotros podamos meditar, escudriñar, leer, interpretar, memorizar la palabra y sobre todas las cosas ponerla por obra. Sobre todas las cosas, les invitamos en este día a que pongan por obra la palabra del Señor en su vida, en su familia, en su hogar, en su corazón. En cada una de las cosas que se proponga hacer, coloque primeramente la palabra del Señor, coloque primeramente a Jesús, al Espíritu Santo, que sean direccionando nuestras vidas, que sea Él direccionando nuestro camino, que sea Él direccionando cada paso que demos. Y si tú que nos estás viendo en esta mañana quieres recibir esa palabra, quieres recibir ese verbo, quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, te invito a que puedas repetir conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, en esta hora reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú eres mi palabra, que tú eres el verbo, que tú eres lo que necesito. Oh Padre de la gloria, me arrepiento de toda maldad, me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de todo lo que he hecho que no ha sido agradable para ti. Limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mi alma, mi familia. Señor, inscríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás de allí. Te lo ruego, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fue un placer, verdaderamente saludamos a todos los que se conectaron por el Facebook: Luisa María, Zeneida, Sinaí, Daniel. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que se conectaron, los que están viendo a través de la señal de JRTV Canal 10. Recordarles que estamos acá en este programa todos los jueves y sábados, 10 de la mañana. Si usted está por acá alrededor de Huaral, norte de Lima, están cordialmente invitados a nuestra congregación Iglesia Apostólica Kairos Huaral, ahí con nuestros pastores Julián y Chabuca de Douglas. Allí estamos para servirles los días lunes y viernes 7 de la noche y los días domingo a partir de las 5 de la tarde. Estamos allí con nuestros servicios para el Señor, para adorar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de señores. Así es. Qué bueno, hermanos, ahí está la invitación, está hecho para ustedes y los esperamos entonces aquí en nuestro programa y también que visiten nuestra página de Facebook Iglesia Apostólica Kairos Huaral. Amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el día jueves nuevamente por este medio. Dios les bendiga.